Hoy tenemos la tercera parte de la serie Conociendo a nuestro enemigo. Conociendo a nuestro enemigo. Y vamos a empezar nuevamente leyendo el libro de Efesios. Váyase para allá, por favor, rápidamente. Libro de los Efesios, capítulo 6. Y vamos con ánimo, sacudiendo para un lado todo el cansancio, la pereza, el dolor, la tristeza, lo que usted tenga. Vamos a poner el corazón en señal de la bendita palabra de Dios y seguimos aprendiendo más, porque el Señor quiere traer libertad a su vida y a la mía. No se preocupe, que Dios está trabajando en sus asuntos. Usted dedique a la palabra. No se preocupe, que el Señor está trabajando en sus asuntos y necesidades. Efesios capítulo 6, versículo 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. Hemos estado hablando de cómo por su palabra muestra la manera en cómo el enemigo opera en el mundo espiritual. Ya usted y yo tenemos claro que la guerra no es contra sangre y carne. Eso es lo primero. La guerra no es contra sangre y carne. Ya lo tenemos claro. Lo segundo es que la guerra se libra contra un ejército que es eminentemente espiritual. Lo tercero es que ese ejército está estratificado, lo cual ese ejército organizado de Satanás tiene los rangos, cada uno con unas funciones delegadas muy específicas. Mencionamos por un lado a los principios, que viene de la raíz arche, que significa que domina territorios. ¿Cómo se le abre la puerta a un principado? ¿Cómo se le abre la puerta a un principado? La puerta se le abre a un principado cuando hay un pecado consentido, permanente y admitido en un lugar, en una casa, en un territorio, especialmente por personas que se constituyen como autoridades en ese lugar. Les pongo un ejemplo. Hay un principado establecido sobre Haití. ¿Por qué? Porque desde hace muchísimos años, desde las autoridades gubernamentales, abrieron las puertas para permitir entregar y consagrar la nación a la brujería, a la hechicería y a la idolatría de demonios. Ese pecado consentido ha traído una maldición sobre Haití. Lo curioso es que Haití está en el mismo pedazo de
de tierra que se encuentra República Dominicana. Usted ve a República Dominicana siendo un país próspero, turístico, la gente quiere conocer e ir a visitar. Pero Haití, estando dentro de la misma ubicación geográfica, teniendo los recursos naturales, viven en una miseria y viven en una pobreza terrible. Ir a Haití es a predicar, es exponerse a morir envenenado, asesinado, de alguna manera, a ser perseguido si usted va a predicar la palabra. Entonces, la manera en cómo se pueden abrir las puertas a los principados es a través del pecado consentido y deliberado. Ejemplo, nosotros tenemos que orar porque muchas de las lumbreras que han estado en la presidencia de nuestro país, lo que hacen es ir a participar de rezos, de rituales y de ceremonias con chamanes, y se prestan para eso. ¿Por qué no ha entrado una maldición a Colombia como ha entrado en Haití, como ha entrado en África y como ha entrado en muchos países de Europa? ¿Por qué no ha entrado así como tan abiertamente? Porque sí hay principados acá, pero ¿por qué no ha entrado de esa manera o a ese nivel mejor? Porque aunque los presidentes han hecho este tipo de cosas, han sido eventos aislados, donde literalmente no todo el pueblo ha admitido y se ha acostumbrado a eso. ¿Por qué el Señor no acaba con Israel? Razones. Una de ellas porque hay promesas en la palabra de Dios. Pero una de las razones es porque hay un remanente de judíos que sí creen en el Señor y que están clamando, están pidiendo perdón y misericordia, hermanos. La oración. En Haití usted no encuentra una sola iglesia cristiana. Hay un remanente y Dios tiene misericordia y eso pone mucho el juicio. Cuando en una casa, por ejemplo, el jefe de la casa, el dueño de la casa o quien sea la autoridad allí, así se viva en arriendo, permite el pecado, entrar espíritus que se posesionen de esa casa, de ese ambiente, de ese lugar. Entonces, la manera en cómo se le abren las puertas a los principados es a través del pecado consentido y deliberado, especialmente por alguna clase de autoridad en esa casa, en esa finca, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese municipio, en ese departamento, en ese corregimiento. Hace algún tiempo, el alcalde de Medellín, este muchacho que es relativamente joven, le hicieron quitar un monumento que él puso en la ciudad de Medellín en alguna parte y se lo hicieron quitar porque era como un demonio, era algo así, como un dios pagano. Y la gente se rebotó y no se aguantaron tener ese monumento en la ciudad, que no tenía por qué poner eso. Entonces, fíjense cómo él como autoridad hizo algo, pero el pueblo no se lo admitió. Entonces, eso fue la maldición. ¿Ven? Pero cuando el pueblo no hace nada, es peligroso. ¿Listos? Es peligroso. Bueno, luego hablamos de las timos, que viene del griego exousas, seres que ejercen control mental, ¿verdad? Y que a través de estos seres se mueven espíritus de encantamiento, y poníamos ejemplos, Hitler con los alemanes, y la forma en cómo se le abre la puerta a las potestades es a través de la exposición prolongada a literalmente información que no es de Dios, información que no es bíblica, información que es dañina, que agrede de alguna manera la palabra de Dios. Entonces, cuando yo leo cosas, usted encuentra cristianos leyendo el horóscopo, usted encuentra cristianos consultando
las cartas, aunque le parezca increíble, pasa. Así sea en broma, pero lo hacen. Aman ver películas de terror, de temáticas que francamente agreden la palabra de Dios de una manera frontal. Entonces se están exponiendo cuando se eh, a cosas del mundo que tienen mensajes sociales, inducen a determinados comportamientos, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con eso. Y hablamos de los gobernadores de las escuelas de este siglo, que viene de la raíz griega cosmo, seres que controlan la voluntad y la conducta. Entonces, ellos especializados en implantar, inyectar principios del reino de las tinieblas en la mente de la gente. Estuvimos diciendo en nuestra enseñanza número 2 de esta serie cómo operan potestades y gobernadores a través de la implantación de razonamientos. Y ahí quedamos. Y vas a seguir profundizando. Entonces, yo le quiero invitar a que usted me acompañe con su Biblia a 2 capítulo 10. 2 capítulo 10. Vamos a mirar qué nos dice allí la palabra. Es un versículo que usted conoce, pero lo vamos a estar profundizando. 2 capítulo 10. Vamos a leer versículo 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, es decir, vivimos en un cuerpo de carne, no militamos, no marchamos, no peleamos según la carne, según ese cuerpo de carne y hueso. Porque las armas de nuestra milicia no son naturales. Es decir, no son naturales, no son razonamientos. Recuerde usted que dijimos que cuando dice no son carnales, dijimos, esa palabra carnales traduce ideas, pensamientos humanos, ideas y pensamientos humanos, lo que se traduce en razonamientos, porque las armas de nuestra milicia no son razonamientos humanos. Las armas de nuestra milicia no son razonamientos humanos. ¿Listos? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, aquí tenemos que y seguir analizando y profundizando en este tema, porque yo no sé si usted lo vivió, si lo recuerda o conoció a alguien en Cristo, muchas veces y mucho tiempo duró haciendo una guerra espiritual donde nos enseñaban a reprender a los demonios y atar y a desatar demonios y a reprender y a echar fuera los espíritus de drogadicción y de alcoholismo y de pornografía y de masturbación y de corrupción y de narcotráfico y de mil cosas, ¿verdad? Y crecimos en un evangelio donde nos enseñaron que esa era la guerra espiritual. Pero ya hemos dejado claro que la guerra espiritual no es esa y que eso no tiene nada que ver con la guerra espiritual, que la palabra no enseña nada de eso. Usted encuentra hoy todavía muchas de estas cosas y son vigentes y están vigentes por ahí. Iba yo hoy en el carro a hacer una vuelta y en una emisora cristiana había un pastor. Vamos a hacer guerra espiritual y vamos a reprender a todos los demonios que se han querido rebotar y levantarse sobre este país y los vamos a echar fuera. Y por ahí hay una cantidad de ridiculeces que se hacen en las iglesias y hemos llegado al extremo de que hasta se comen langostas. Entonces hacen el culto y citan a la gente y delante de la gente se comen las langostas. Imagínese usted. Y a eso le llaman actos proféticos. Yo prefiero como acto profético comerme una buena sobrebarriga, un churrasco asado delicioso, una punta de anca, un lomo de cerdo eh, ahumado o un lomo de res al trapo
o hacer una ropa vieja, carne desmechada con un guiso delicioso. Pero ponerse usted a comer langostas, hermano, conseguir primero los insectos y comerse la langosta diciendo proféticamente que la langosta se va a decorar, que se va a engordar de tanta langosta. De hecho, los que hacen eso están chonchos de tanto comer langosta, hermano. Pero el caso es que o no comieron suficiente o las langostas que se comieron son chiviadas, porque las cosas siguen de mal en peor. Usted lo ve todo, el narcotráfico es gigante, más que nunca, más que en la época de este señor Pablo Escobar, está más fortalecido que nunca. Hay más narcotráfico hoy que en cualquier otra época. Entonces, literalmente, dice aquí, ¿qué o cuál sería un acto profético válido y guiado por Dios? Obedecer la palabra. Ese es el mejor acto profético que hay. Eso no le pongamos tiza y pongamos a inventar cosas, porque es que hay mucho cristiano que ama mucho lo místico, aman mucho todo eso. Entonces, bueno, nos vamos a bañar en sal, después nos bañamos en leche y compramos piedras y las bautizamos y etcétera, 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 etcétera. Entonces, actos proféticos válidos, Dios mío, actos proféticos válidos, los brujos le van a decir que muchos, pero la palabra de Dios realmente no valida eso ni lo respalda, hermanos. Debemos tener cuidado con eso porque el pentecostalismo está fuera de control. Y lo peor es que hay mucha gente que ama a Dios, pero aman esas cosas místicas. Les gusta mucho, aman eso y por eso se han torcido y se han desviado. Y aman muchas manifestaciones sobrenaturales. Y yo conozco gente que va con una botella de agua a una iglesia y el agua se convierte en vino y quedaron atrapados. Pues entonces, si de eso se trata, vayamos a donde el niño amazónico, él también le convierte agua en vino. Vayan de los brujos, él también le convierte agua en vino, hermano. Si usted lo que quiere es eso, si lo que quiere es ver polvito de oro, si está cansado de la Biblia, de la sana doctrina, usted lo que es para que escoja. Para gustos hay colores. Para torcerse, fácil. Para torcerse, fácil. Lo que más se está moviendo hoy. Hoy la gente no quiere la sana doctrina. Y eso es parte de lo que está sucediendo y de los fenómenos que se están dando. Y eso es parte de lo que están haciendo las potestades, controlando, ejerciendo un control mental sobre la gente, incluso sobre los creyentes. Es que la Biblia lo advirtió de tiempo atrás. Y si fuere posible, aún a los escogidos engañar. Y uno de los grandes pecados de la iglesia en los últimos tiempos es buscar, querer, amar, idolatrar los milagros y la unción. Eso no es bíblico, hermano. La unción viene de Dios a través del Espíritu Santo, pero en ninguna parte de la Biblia se llama a adorar la unción. En ninguna parte, lo que se está haciendo hoy en miles de iglesias. Se pone por delante la unción. La nueva y fresca unción, dicen. La unción, los milagros, el siervo de Dios que es usado grandemente para transformar naciones. Ay, Dios mío, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué está la iglesia? Entonces, yo quiero invitarle a usted a hacer el siguiente análisis hoy, la siguiente reflexión hoy, esta noche. Y es que hemos hablado de cómo las potestades son seres que ejercen control mental y los gobernadores son seres que controlan la voluntad y la conducta. Y hemos dicho que la guerra espiritual, la verdadera guerra espiritual son argumentos. Lo demostramos con un ejemplo de muchos que hay en las Escrituras, en el libro de Juan capítulo 6. Donde el Señor empieza a predicarles la palabra y cuando empezó a predicarles la palabra fue cuando la gente dijo, uy, no, 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 esta sí no, dura palabra es esta. Y dice la Biblia que desde aquella hora muchos dejaron de seguirle. Había una guerra espiritual. Pero ¿cuánta guerra espiritual hay sobre su cabeza y sobre su mente hoy? ¿Cuánta guerra espiritual hay en su cabeza hoy?
¿Cuánta guerra de argumentos? La guerra espiritual verdadera son argumentos, 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 argumentos. Dios le habla a usted una cosa, Dios le hace a usted una promesa, pero usted está lleno de argumentos. Dios le habla de confiar, pero usted está lleno de temor. Dios le habla de bendición, pero usted se siente solo y abandonado. Dios le habla de que Él lo va a escuchar si usted ora. Esos son los argumentos de Dios, pero usted está lleno de argumentos donde dice Dios ya no me escucha, yo no le importo a Dios. Hay una guerra de argumentos. ¿Cuántos argumentos hoy usted está aceptando y está escuchando que no vienen de Dios, que no son de Dios, que no tienen asidero bíblico? Mis amados hermanos, las herejías están por doquiera, ejerciendo un control mental y controlando la voluntad y la conducta de la gente. Gente, escúcheme, gente, yo conozco gente y usted seguramente conoce también gente que hace unas cosas sobrenaturales impresionantes. Mire, este señor, que llaman el mal llamado, eso es un insulto a los docentes, el mal llamado profesor Salomón, que salía mucho por ahí en RCN porque se mueven muchas cosas ahí, entonces promueven mucho estos personajes. Tiene un templo ahí en la 17, en la carrera 17, no sé con qué, no me acuerdo, 50 y pico, algo así. Ustedes vieran la belleza de templo que tiene. Gracias, gracias José Guillermo. Sí, está por ahí en la 52, algo así por ahí está. Entonces, literalmente, si ese señor dijera, soy pastor, se llena de plata. Le van a ir miles, miles van a ir. Y seguramente miles van a decir la unción de Dios. Hermanos, ¿en qué está la iglesia hoy? ¿En qué está la iglesia hoy? ¿En qué está la iglesia hoy? Muchas cosas están ejerciendo un control mental sobre los creyentes y están controlando la voluntad y la conducta de los creyentes. Y una de las cosas que el diablo está usando es la manifestación de cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Hay mucho brujo por ahí haciendo cosas sobrenaturales, haciendo milagros, señales y prodigios. Y no es el Espíritu Santo operando. Y si muchos de esos brujos decidieran poner un letrero que dijera Iglesia Cristiana, empezarían a llegar gente por miles, arrastrados ¿por qué? Por los milagros. Pero nosotros los creyentes tenemos una lucha que la estamos librando todos los días. Usted sabía que hay gente, creyentes, que son atormentados tremendamente por potestades y gobernadores, porque todo lo cuestionan, todo lo critican, reciben la palabra y a todo lo están cuestionando, de todo dudan, son incrédulos y ponen su opinión por encima de la palabra, por encima de la predicación. La predicación no importa que sea bíblica. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Yo le digo a alguien, coja su Biblia, ábrala en el libro de Éxodo, miren el versículo 20, lea los mandamientos. ¿Qué dice ahí? No adorarás imagen ni te harás imagen semejante a lo parecido arriba en el cielo, en la tierra y debajo. Lo están leyendo en la Biblia, sí, pero es que de todas maneras a mí lo que me enseñaron mis papás fue otra cosa, y yo prefiero creer en lo que mis papás dicen. Hay una guerra. Eso es una guerra de argumentos. Esa es la verdadera guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual se está librando todos los días en su mente y es una guerra de argumentos, no es una guerra de reprender. Es una guerra de argumentos. La verdadera guerra está resumida en este versículo que acabamos de leer, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La reflexión que nosotros tenemos que hacer es cuántos argumentos tenemos en nuestra vida que no están permitiendo que la bendita palabra de Dios fluya con libertad.
¿Cuántos argumentos hay en su vida y en la mía que están frenando la palabra de Dios? No, pastor, es que yo no puedo. Pastor, a mi Dios no me va a perdonar. Yo prefiero alejarme de la iglesia, pero la Biblia dice que si usted se arrepiente, el Señor lo perdona. No, pastor. Pastor, mire, es que yo lo que he hecho es terrible. Yo ya he caído muchas veces. Sí, yo sé que usted ha caído, ya me lo dijo, pero la Biblia dice que si entre tú y yo los asuntos fueren tan rojos como la grana, ven, pongámonos a cuentas y yo los haré resplandecer y emblanqueceré como la blanca lana. Sí, pastor, pero es que yo no soy digno, yo no me siento digno, yo no, por eso no voy a la iglesia, pastor. ¿Se da cuenta? La guerra, la verdadera guerra espiritual son argumentos. Cuando usted ha pecado y lleno de culpa, se esconde de la oración, de la congregación, del devocional, de conectarse, de las madrugadas, porque usted está lleno de argumentos. Yo soy el colmo, yo soy la oveja negra, yo siempre fallo, yo soy un descaro, yo soy una porquería, yo no me merezco el amor de Dios, cuando usted no merece absolutamente nada en realidad. Y todo lo que Dios dice es vete y no peques más. Pero usted por causa de sus argumentos no se acerca, usted por causa de sus argumentos se aleja, usted por causa de sus argumentos no crece. Argumentos, argumentos. ¿Cuánta gente joven de 30 años y ya se sienten viejos están llenos de argumentos? Usted puede tener un tiempo de que no consigue trabajo, pero está lleno de argumentos, argumentos de temor, argumentos de miedo, argumentos de angustia, argumentos de más cosas. Argumentos, está lleno de argumentos, pero no tiene argumentos de bendición, no tiene argumentos de prosperidad, no tiene argumentos de abundancia, no tiene argumentos de salir adelante, no. Sus argumentos son de tristeza, sus argumentos son de miedo, son de temor, son de incertidumbre. Yo ya llevo tanto tiempo sin trabajo, inactivo, ¿qué voy a hacer? Se me está acabando la plata, se me están acabando los ahorros, pero usted no mueve un solo dedo para salir adelante, porque está absorbido por argumentos satánicos, porque está absorbido por pensamientos y por ideas humanas, porque usted no tiene aspiración, porque no tiene visión, simplemente porque está lleno de ¿qué? De argumentos. Argumentos. Y la verdadera guerra espiritual es derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Entonces, los argumentos y la altivez tienen la particularidad de que se levantan contra el conocimiento de Dios. La única función de esos argumentos es contradecir, controvertir, dudar y poner en tela de juicio la bendita palabra de Dios. Dios dijo que este año es el año del Rehobot. Y eso lo va a vivir aquellos que han creído, se han movido y se han mantenido aún en medio de las circunstancias y que no se han dejado inundar por los argumentos que les presentan las circunstancias. Argumentos, argumentos. Son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, para que podáis comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Los argumentos, los razonamientos, las ideas humanas, la sabiduría humana y los argumentos que presenta Satanás e inocula, inyecta, implanta en nuestras mentes, no dejan que la palabra fluya. Se vuelve un estorbo. Argumentos. Estamos llenos de argumentos. A toda hora y en todo momento. Siempre tenemos argumentos para justificar por qué no somos fieles con Dios. Siempre tenemos argumentos para justificar por qué nos comportamos como nos comportamos. Siempre tenemos argumentos para justificar por qué no nos conectamos y somos disciplinados espiritualmente todos los días. Siempre tenemos argumentos para explicar por qué comemos como comemos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Argumentos. El Señor nos dice, perdona. El Señor nos dice, dad de gracia como has recibido de gracia. No, pastor, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted no sabe cómo me trataron. Usted no sabe lo que me dijeron. Usted no sabe cómo me miraron. Argumentos.
argumentos que enferman, argumentos que limitan la vida. No nos dejan ver la gloria de Dios. Argumentos. Y estamos llenos de argumentos por todo lado. Usted ve la palabra de Dios desde el principio en el libro de Génesis. La guerra que se libró en el Edén fue de argumentos. Argumentos. El Señor le presentó un argumento a Adán y a Eva, donde les dijo con argumentos, esto no lo deben hacer. Satanás se le presentó a Eva y con argumentos le dijo, eso lo puedes hacer. Argumentos. Cuando usted está deprimido, hasta pierde el sueño, pierde la paz. Pierde la paz, pierde la tranquilidad. Termina deprimido, termina triste, termina desanimado, termina con la cabeza grandísima, termina lleno de miedos, termina lleno de temores. Es porque usted le ha dado paso a argumentos de Satanás. Porque sobre usted ha habido una guerra en la que usted ha cedido terreno, argumentos. Argumentos que se presentan. Usted habla con la gente, les predica la palabra y la gente lo primero que hace es, no, yo no creo en los pastores, esos son todos ladrones. Todos son ladrones. Y le empiezan a usted a contar. No, si yo le contara, mire, yo conocí un vecino, ese se puso ahí por allá a una iglesia de esas y eso allá le sacaron la plata, el pobre viejito entregó la casa y ahorita viven arriendo. Y para hacer la cosa más dramática la agrandamos, así no sea verdad, pero le agrandamos la versión para que sea más trágica la cosa. ¿Qué estamos presentando? Argumentos. Estamos llenos de argumentos, hermanos. Y yo quiero que usted piense y reflexione, porque aquí la idea no es saturarnos de un poco de información. Aquí la idea es que venga reflexión para que llegue transformación al alma a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Que venga transformación. Pastor, yo no puedo. Yo no puedo, pastor. Pastor, mire, yo tengo una lucha con mi sexualidad desde niña, desde niño, pastor. No, si yo le cuento. Imagínense que una vez yo era niño, tenía 4 años, y empiezan a contarle unas experiencias. Y de una experiencia, escuché, de una experiencia se levantaron argumentos. Y ese argumento es tan fuerte, que en su mente se volvió una fortaleza. No la tumba nadie. ¿Y por qué es una fortaleza? Porque esa fortaleza condiciona su percepción de las cosas, su percepción de la realidad de las cosas. Por eso dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas. Y cuando el apóstol Pablo utiliza esta metáfora, hablando de fortalezas, para referirse a los argumentos que Satanás inyecta en la mente de la gente, los creyentes de Corintio le entendieron inmediatamente, porque en Corinto habían fortalezas, habían lugares especiales para cuando la ciudad fuese atacada, ellos poder correr a ese lugar y meterse en esa fortaleza y protegerse. Entonces dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando usted se encuentra con una persona que siendo homosexual dice, mire, yo me volví homosexual, cuando yo tuve una experiencia traumática donde me pasó esto y aquello, esa persona lo que levantó fue una
fortaleza. Usted le predica la palabra de Dios, lo llama al arrepentimiento y esa persona dice, no, yo ya no tengo remedio, yo me quedo así y me muero así. Entonces, ese argumento se le volvió una fortaleza. Y cuando usted expone la persona a la palabra de Dios y le expone la palabra de Dios y los principios de Dios, y es a pesar de eso, esa persona sigue parada en ese argumento, entonces ese argumento se le volvió una altivez. ¿Usted lo puede ver? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice, llevando cautivo, no dice, pide los que te ayude a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ayuna para que Dios te lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hay un ejercicio de la voluntad, porque los pensamientos llegan. Los intrusivos llegan, el pesimismo llega, el desánimo llega, la tristeza llega y golpean su mente y lo gobiernan y la gobiernan, al menos eso pretenden. Pero es un ejercicio de la voluntad. Cuando esos pensamientos llegan, a pesar de que esos pensamientos lleguen, yo literalmente decido si le doy lugar a esos pensamientos o le doy lugar a lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo lo decido, iglesia. Nadie más lo decide por mí. Yo lo decido. Estamos llenos de muchos argumentos, estamos llenos de muchas cosas adentro que nos limitan en la fe, en la vivencia del evangelio, en la vivencia de la bendita palabra de Dios. Nosotros creemos tener fe cuando en realidad no es así muchas veces y tenemos argumentos. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene fe? A mí, pastor, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque tiene trabajo y tiene ahorros. Cuando se le acabe la plata, ¿qué va a hacer? ¿Entró en desespero? ¿En desánimo? Se dejó llenar de argumentos. Argumentos. ¿Cuántos argumentos usted está afrontando hoy? Hablaba con él y me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo no me siento bien conmigo mismo, no me siento bien con mi cuerpo, no me gustan mis ojos, mi nariz, mi cabello. Quisiera ser más alta, quisiera ser más delgada. Tengo una cinta de que ya va a pasar. Además de eso, me está saliendo Juanete en un, ojalá me sale dos, que ni en eso soy pareja, pastor. Me está saliendo en el pie derecho, pastor. Y yo me miro al espejo, pastor, porque me miro la nariz y veo una papa rellena, pastor. Y se deprime por eso. Y se maltrata y se humilla. Argumentos, hermano. Pastor, que yo no me siento capaz de hablar en público y nunca se sentirá capaz mientras usted le dé lugar a esos argumentos y mientras usted no lo intente. Nunca verá una realidad diferente. Nunca verá. Pastor, yo no soy capaz de obedecer, yo no soy capaz de hacer esto, yo no soy capaz de hacer lo otro. No, pastor, no pude, pastor, me quedó grande, esto me quedó grande, pastor. Mire, pastor, yo he intentado, pero esto me quedó grande. Argumentos, usted está argumentos. Usted está esclavo, sometido a la influencia de potestades y gobernadores de las tinieblas, que están ejerciendo un control mental en su vida, no lo dejan obedecer la bendita palabra de Dios y sí lo llevan a hacer su propia voluntad. Argumentos, potestades están ejerciendo control mental y gobernadores que están pretendiendo controlar su voluntad y su conducta. Y el diablo, ¿y por dónde levanta con facilidad argumentos en su vida y en la mía? Utilizando sus debilidades de temperamento, de carácter, utilizando sus experiencias traumáticas y dolorosas del pasado. Y ahí está el diablo diciéndole a usted, usted no puede, usted le quedó grande,
usted no va a poder, usted no va a salir adelante. Mejorarse, no se acerque más, nada más. Y estamos creyéndole al enemigo la cantidad de argumentos. El diablo viene y le dice a usted frente a las circunstancias, frente a las situaciones que usted vive, que eso no se va a superar, eso no va a salir adelante, eso no va a cambiar, eso no va a mejorar, las cosas no van a cambiar. Argumentos. Yo tengo que ir a la palabra y a esos argumentos contraponer el argumento de Dios. Yo tengo que ir a las escrituras. Todos esos argumentos que vienen a mi mente, tengo que anteponer la bendita palabra de Dios, los argumentos de Dios. Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, yo soy de difícil hablar. El Señor dijo, no, ese no es para mí, tengo un mejor argumento para ti. Dios llamó a Gedeón y él le dijo, Señor, yo no soy nadie, parafraseando, yo no soy nadie, yo soy insignificante, estoy escondido, lleno de temor, pero el argumento de Dios fue varón esforzado y valiente. Argumentos. ¿Sabe que yo prefiero ponerle cuidado a los argumentos de Dios y no a que un médico me ate con una palabra? Usted es diabético. Cuando es una enfermedad que se puede revertir, está demostrado. Pero yo compro los argumentos. Entonces yo me empiezo a comportar diabético, a hablar como diabético y sin ser diabético o quizás siéndolo, pero quedo atado a un argumento y no voy más allá. ¿Usted sabe cuánta gente lleva años orando por un milagro en su salud? Cuando es una enfermedad que es reversible, está demostrado. Por supuesto, a la industria farmacéutica que financia las mejores academias de medicina del mundo, no les interesa que se acaben los enfermos, ni que descubran que eso es reversible. Se les acaba el negocio, socio. Pero quedamos atrapados con facilidad a través de argumentos. Argumentos. Y estamos frenados por argumentos y no crecemos por argumentos. No avanzamos por argumentos. Estamos en medio de una guerra espiritual. Todos los días. La guerra espiritual está más cerca. La guerra espiritual no es ver demonios, hermano. La guerra espiritual no es reprender. La guerra espiritual no es cantar, no es gritar, no es hacer sonar el shofar o tambores. No, 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 no. La guerra espiritual está más cerca en este mismo instante, mientras usted escucha este devocional, donde quiera que esté. Usted puede estar lleno de argumentos. Yo no puedo consagrarme, me quedó grande ser cristiano. Argumentos. Argumentos. Usted no se siente capaz. Usted no siente que pueda salir con eso adelante, que pueda superar esa lucha del carácter. Argumentos. Argumentos. Bendito Dios del cielo, ayúdanos. Bendito Señor Jesucristo, ayúdanos a reaccionar. Ayúdanos a vernos con los ojos que tú nos ves. Ayúdanos a vernos con los ojos que tú nos ves. Ayúdanos a identificar tanto argumento en nuestra cabeza con los cuales el enemigo nos ha engañado, nos ha sometido, nos ha dominado y quizás está ejerciendo alguna clase de control mental, controlando nuestra voluntad y nuestra conducta. ¿Cuántos argumentos de fracaso? ¿Cuántos argumentos de miedo? ¿Cuántos argumentos de tristeza? ¿Cuántos argumentos de abandono? ¿Cuántos argumentos de soledad? ¿Cuántos argumentos de terror? Porque más de muchos está guiada es por lo que tienen en el bolsillo. Cuando les sacaron plata, se les llevó la paz. Enséñanos a ser en ti. Ayúdanos a identificar todo tipo de argumento grande o pequeño, solapado, metido en nuestras mentes, que no nos quiere dejar avanzar. Deja ver la gloria tuya, Señor. Es el Dios de lo sobrenatural y cosas sobrenaturales que quieres manifestar en nuestras vidas. Ayúdanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, por esta palabra.
que podamos meditar en ella una y otra vez. Amén y amén.